Jóvenes turcos, con el apoyo de las potencias occidentales, inició un plan sistemático de deportación, exterminio y turquificación que tuvo como víctimas a más de 1.500.000 de armenios. Y en este sentido nos hacemos algunas preguntas. ¿Alguno de los aquí presentes está de acuerdo en que hay que armar un censo de víctimas antes de poder decir que fueron 1,5 millones? ¿O hay que dejar de hablar de genocidio y pasar a hablar de la gran tragedia como propone el presidente turco Erdogan? Permítanos asumir que ninguno acá está de acuerdo con esto. ¿Alguno de los aquí presentes siente que la denuncia del exilio forzado de sus familiares puede prosperar en la justicia de Turquía si su Estado sigue negando sistemáticamente el genocidio cometido y se resiste a calificarlo de esa manera? Es por esta razón que creemos en la importancia de seguir denunciando ante los organismos internacionales para lograr el reconocimiento de este crimen de lesa humanidad. A su vez, nos resulta necesario recordar que las cifras de los genocidios no se componen ni de un número de víctimas que admiten los perpetradores, ni del número de familiares de víctimas que denuncian, ya que por un lado los estados ocultan los crímenes que cometieron y los familiares continúan con el temor de ser revictimizados, entre otras causas. Es un cálculo complejo y en su posterior relativización es una herramienta clásica de quienes banalizan y niegan los genocidios. ¿Y por qué decimos esto? Porque el negacionismo no tiene como objetivo únicamente saltarse las consecuencias de admitir una eliminación sistemática de un pueblo. Tiene además otro objetivo: confundir a la gente, dividirla y mantener su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de un genocidio? ¿Por qué entre 1915 y 1923 el Estado turco buscó eliminar a los armenios, los asirios y los griegos pónticos? Porque buscaban concretar el sueño panturquista: eliminar todo tipo de colectivo que se exprese en contra de la ideología hegemónica e imponer una visión única de la historia. ¿Y cuáles son los mecanismos del negacionismo para justificar estos crímenes de lesa humanidad? Dicen que en realidad lo que sucedió fue una guerra, que se les avisó lo que le podía pasarle, que fueron menos víctimas, que esas víctimas estaban armadas para finalmente asegurar que algo habrán hecho y que se lo merecían. Que no les quepa ninguna duda, los genocidas siempre van a negar que fue un genocidio, siempre van a invocar una teoría de los dos demonios y siempre, pero siempre van a intentar dividirnos para convencernos de que en un punto las víctimas se lo merecían. La Embajada de Turquía en Buenos Aires hace 2 años justificó la deportación asegurando que el término genocidio es una definición legal. Las deportaciones de 1915 no se encuentran definidos entre los sucesos definidos como genocidios por el derecho internacional. Estos son los eufemismos clásicos de los genocidas, de todos los genocidas en todas partes del mundo. El exilio forzado y la masacre de 1,5 millones de armenios de sus tierras ancestrales lo llaman a veces deportación y otras guerra. Como vemos, pasaron más de 100 años y Turquía, heredera del Imperio Otomano, continúa negando el genocidio gracias al apoyo de grupos de poder económico concentrados y medios de comunicación masivos. Pero no solo niega lo ocurrido, sino que mantiene la misma política de persecución, opresión y exterminio contra los pueblos que habitan la propia Turquía y también en la región, particularmente en aquellos países que se encuentren en el camino del plan panturquista, como es el caso del pueblo armenio. Pero a pesar de esto, el genocidio armenio es reconocido por distintos pueblos del mundo y por decenas de estados. Esto no fue casualidad, fue gracias al trabajo de sus diásporas, de sus sobrevivientes, que aunque todo el mundo lo negaba, no bajaron los brazos. Entre esos estados está nuestro país, Argentina, el único que reconoce el genocidio por sus 3 poderes. Esto es fruto del trabajo y la lucha de las instituciones que componen nuestra comunidad. Y hoy es importante decirlo. Estos reconocimientos son también resultado de la histórica lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, encabezada por los organismos de derechos humanos y las abuelas y madres de Plaza de Mayo, quienes, como el pueblo armenio, continúan luchando contra el olvido y la impunidad, manteniendo viva la memoria y exigiendo justicia. Armenia y Argentina, Argentina y Armenia. Creemos necesario nombrar ambos genocidios porque si bien ocurrieron en momentos y contextos diferentes, el objetivo era el mismo:
eliminar a una parte de la sociedad e imponer una visión tergiversada de la historia. Desde esta mesa, hace años, levantamos la bandera del nunca más genocidio, y por eso, este 24 de abril, recordamos al 1,5 millones de armenios asesinados por el Estado turco y a los 30.000 detenidos desaparecidos por la dictadura militar en nuestro país, entre ellos los 22 de origen armenio. No solo estamos acá para recordar lo que pasó hace 109 años. En reiteradas oportunidades dijimos que el genocidio contra el pueblo armenio no finalizó en 1923, sino que continúa hasta la actualidad. Estamos acá también para repudiar y denunciar el accionar del actual gobierno turco. Turquía y Azerbaiyán, con el apoyo de Israel, fueron quienes lanzaron el ataque contra Artsaj en 2020. Esas agresiones continuaron hasta septiembre del 2023, cuando más de 100.000 armenios de Artsaj fueron desterrados de sus territorios ancestrales. El destierro de 1915 se repitió en 2023. Y este 24 de abril es el primero en el que no hay armenios en Artsaj. El objetivo del gobierno de Turquía sigue siendo el mismo. Esto no terminó con la limpieza étnica en Artsaj. Las autoridades turcas y de Azerbaiyán van por Armenia. El sur ya está invadido y hubo bombardeos en distintas regiones del país la semana pasada. Quieren concretar el sueño panturquista y asesinar a cualquier colectivo que vaya en contra de sus anhelos. Lo dijimos los últimos años y lo volvemos a repetir. El pueblo armenio está en peligro. Genocidio que se niega es un genocidio que se repite. Frente a las agresiones, frente al lobby y a las políticas negacionistas, nuestra respuesta tiene que ser la organización, el fortalecimiento de nuestros espacios y la militancia. Tenemos la responsabilidad de no caer en la trampa, de no caer en las divisiones. Tenemos la responsabilidad de concientizar sobre lo ocurrido en 1915 y lo que sucede hoy en día. Como integrantes de las instituciones formados por los sobrevivientes del genocidio armenio y como seres humanos que nos interpelan los derechos humanos, no podemos ser indiferentes ante los genocidios que se continúan ejecutando en distintos rincones del mundo. Hace años que decimos nunca más genocidios y por eso denunciamos los crímenes de lesa humanidad en curso, como el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino a manos del Estado de Israel, que no solo fue cómplice de Azerbaiyán en las agresiones contra los armenios de Artsaj, sino que es uno de los países que tampoco reconoce el genocidio armenio. Nos solidarizamos con los pueblos que continúan sufriendo genocidios y son víctimas de las mismas políticas que padecieron los armenios en 1915. Tenemos la enorme responsabilidad de saber trabajar en conjunto. Contamos con muchas instituciones en el interior de la comunidad donde podemos desarrollarnos. Estando a más de 14.000 kilómetros de Armenia, debemos mantener vivas y cada vez ser más en nuestras escuelas, clubes, grupos scouts, conjunto de danzas, coros, orquestas. Esto también es luchar contra el olvido, es mantener viva y vigente la identidad y la cultura del pueblo armenio. Vamos a seguir levantando la bandera de los derechos humanos, de la lucha contra el olvido y la impunidad, por un futuro con la memoria, la verdad y la justicia como pilares para la convivencia pacífica, acá, en Armenia y en cualquier rincón del mundo. Vamos a seguir recordando al 1,5 millones de víctimas del genocidio perpetrado por el Estado turco en 1915 y a los miles de armenios de Artsaj asesinados por Azerbaiyán. Repudiamos firmemente todo intento de banalizar la memoria del genocidio y reafirmar que fueron 1.500.000 armenios masacrados, porque es inadmisible que en Yerevan alguien pueda adoptar los argumentos con los que en Ankara niegan el genocidio. Debemos denunciar en todos los ámbitos que Azerbaiyán mantiene cautivos a más de 20 armenios de Artsaj, entre ellos civiles, funcionarios del Estado, expresidentes y generales del Ejército de Autodefensa que comandaron la resistencia. Debemos exigir que los más de 100.000 armenios de Artsaj puedan volver y vivir en sus territorios ancestrales. Debemos hablarlo y dar esa discusión en nuestras escuelas, en nuestras universidades y en nuestros trabajos. A 109 años del 24 de abril de 1915, vamos a seguir luchando para que el Estado turco reconozca el genocidio armenio y que los armenios puedan retornar a Artsaj.
Desde la Mesa Interjuvenil de la Comunidad Armenia de Buenos Aires creemos que no es viable un mundo dominado por el individualismo, negacionismo y las desigualdades raciales, de clase y de género. Luchamos con convicción por las causas justas. Defendemos las democracias donde se respeten las individualidades, los derechos colectivos y la coexistencia pacífica de las diversidades. Es fundamental construir sociedades más solidarias, igualitarias, inclusivas y con memoria. Solo en ese camino será posible el nunca más genocidios. Muchas gracias.